presencia está aquí. Aleluya. Santo Dios. Hasta que te puedo sentir. Te alabamos. Levanta tus manos y adora al Señor. Junto Dale a aguas gracias. de reposo, Levanta tú las me gracias. harás Porque grande es descansar. su misericordia. Oh, mi Dios, Adórale, adórale que Él está aquí con nosotros. tu presencia está aquí. Preséntale tus preocupaciones. Preséntale, Señor, tu enfermedad. Hasta te puedo Preséntale, sentir. Señor, aquellas cosas que aún quieres, Señor, alguna Pues yo respuesta. me levantaré, Aquí para caminaré bendecirte, a tus pies. para sanarte. Oh, mi Dios, Espíritu Santo, pósate en este lugar. sopla Este tu lugar y quédate fuego, con nosotros. Aleluya. sopla de nuevo. Te amamos, Jesús. Jesús, Jesús, te amamos. Ven a mi vida, Jesús, te alabamos. hazla de nuevo Alabanzas a ti. con tu Qué poder. lindo tú eres, Jesús. Cuán grande eres, Jesús. Sopla tu fuego, Sopla tu fuego, Señor. Te alabamos. Te sopla adoramos, de te nuevo. Gracias, Jesús. Te adoramos. Sana de heridas, Sana nuestras levanta al enfermo Levántalo, con enfermo. tu poder. Aleluya. Gracias por tu poder. Gracias Tu por tu presencia misericordia. está aquí. Sí, Señor. Sabemos que tu presencia está aquí. Bendito sea Gracias, Jesús. Señor. Amén. Te adoramos y te bendecimos. Todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces ahora José. Mira, ¿y qué es lo que nosotros vinimos a hacer hoy aquí? Pues yo no sé qué Yo iba a modelar, pero es que Yo ya me da también, como pero- bochorno. Se pueden sentar, sí, vamos a sentarnos ya. Queremos hacer un paréntesis, no tenemos luz. Pero gracias al hermanito Ramón que nos cedió su planta y verá la luz, así que nada nos va a detener aunque no tengamos la luz. Vamos a seguir hacia adelante. Porque el Señor está grande con nosotros y conseguimos la planta y tenemos una ardilla que está dando vueltas y nos da luz. Así que vamos a darle gracias al Señor siempre, porque Él brinda y Él suple a sus seres, a nosotros los queridos de Él, y por eso estamos agradecidos. Entonces, vamos a darle el título de esta noche a ver Sí, qué pasa. a ver Vamos, qué vamos pasa. para que Vamos a a ver abrir un poquito a ver la cómo pantalla. reaccionan. Vamos a ver cómo reaccionan. Dale. El tema de hoy es San Antonio de Padua. Obvio. Y entonces quisimos darle esa parte singular, el rostro de San Antonio en nuestra gente. Vamos a mirarnos unos a los otros y busquen ese rostro de San Antonio en cada uno, en esas miradas. Vamos a mirarnos, que aunque está un poquito oscuro, vamos a mirarnos, Todavía nos vemos. vamos a reflejar esa mirada, esa sonrisa, esa expresión, Esa nariz, la nariz, los ojos, ese pelo. el pelo, que aunque tengamos, ¿verdad?, la mascarilla puesta, pues nos conocemos la gran mayoría, ¿verdad? Así que vamos a mirarnos y vamos a mirar también nuestro interior. Nuestro profundo Nuestro interior. profundo interior, que nosotros podemos reflejar. El reflejo de San Antonio en nosotros mismos. Busquemos, y hay detalles de la historia de San Antonio que la tiene nuestra gente, que la tienes tú. Que gracias a su protección, cada uno compartimos ese tipo de San Antonio que él es, porque sigue vivo en el ejemplo de cada uno de nosotros que seguimos a Jesús, que seguimos lo que San Antonio quería para su pueblo. Así que
¿Y dónde están ese tipo de cosas que podrían ser parte de nosotros y que tiene San Antonio? ¿Qué rostro refleja San Antonio en nuestro pueblo? Nuestra gente. En nuestra gente. Humildad. Humildad. Bueno, yo llegué en un Mercedes, pero yo soy humilde. ¿Esa es la humildad que buscamos? Yo creo que no. No. ¿Y qué clase de humildad tú dirías? ¿Qué rostro en nuestra parroquia tiene esa humildad que tú me puedes decir? Pues mira, yo te diría que esa humildad tiene que venir desde lo más profundo del corazón, ser una persona dada, ser una persona desinteresada y mirar a nuestro hermano con la necesidad y ayudar a ese hermano sin tener que estar vociferando que tenemos que ayudar a ese hermano. ¿Tú sabes qué detalle a mí me encantaba mucho y cuando vi la película? ¿Verdad? Porque a mí sí me gusta leer, pero me cuesta trabajo. Yo vi la película y la búsqueda de San Antonio constantemente es decir, Señor, dame la humildad para merecer lo que tú me das. Y él se enojaba consigo mismo si daba un discurso y veía que le decía, muy bien Antonio. Él decía, no, yo no merezco ese tipo de gloria. Y esa humildad está entre nuestra gente, como quién, qué nombre te viene a la mente. Pues fíjate, esta persona que la conocí muy bien, a Celsi. Celsi Campos, que quizás nos ve por ahí. Hola Celsi, yo estoy de acuerdo. Esa negrita con sabor venía donde ti y te decía, ven acá, abrázame. Y dicen que una de las cualidades que le bendecimos es las tortas y que hay que preguntarle a Padre José. Sí. Pues, ya sabemos que Celsi en nuestra parroquia es un rostro de esa humildad. Vamos al otro. Ay, obediencia. Lidia, si estás viendo esto, yo no. Obedecer. ¡Qué difícil! El párroco dijo... ¿Qué dijo? Que hay que ser ¿qué? Obediente, ¿verdad? Qué difícil se nos hace ser obediente, ¿verdad? No me mires así porque me siento hasta culpable. Qué difícil se nos hace, ¿verdad? Muchas veces hacemos las cosas por conveniencia y se nos olvidamos que la obediencia era una de las virtudes que tenía San Antonio. Es que para mí es un don que se me escapa. Y pues yo intento. ¿A quién tú crees? ¿Quién yo creo? Déjame buscar el papelito mágico. Dentro de la obediencia, el rostro que a mí me viene a la mente, vamos a ver si coincidimos, es Padre Felo. Y hay un detalle tan curioso que la obediencia lo lleva a Padre Felo a tener como primer amor a Guayama y como destino final Guayama. San Antonio, que me corría el fray, renace en Padua y muere en Padua. Obediencia. Dios, hacer lo que Dios quiere, mi voluntad, no lo que yo quiero, sino lo que Dios quiere. Yo estoy de acuerdo que Felo es un rostro de esa obediencia que San Antonio ha impregnado en este pueblo. Hasta el final. ¿Y cuál es la otra, Jenny? Pobreza. Mira, yo no la escogí a ella, pero ella sí me escogió a mí. La pobreza. Vamos a ver, ¿a quién tú crees? Si yo busco, intento, internalizo, en pobreza, mira, yo creo que dentro de la pobreza, más que lo material, es esta parte en donde yo no tengo nada mío, sino todo es del Señor. Todo es del Señor. Yo no tengo nada propio, sino me doy por completo. Y de momento solo puedo decirles que me suena a Pepín de Jesús Pepín Peña. era una persona que dejaba de ser él
para ser de otro. Pepín dejó de ser él para defender la patria, dejó de ser él para defender este pueblo de la contaminación, dejó de ser él para ser misionero y de la iglesia y de Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos al próximo, ¿eh? Y el último es caridad. Y aquí yo quiero que se miren unos a los otros, porque más que dar dinero, más que dar lo monetario, esta caridad es el amor que hay que tener unos con otros. Esa base del corazón donde entra Dios, donde San Antonio ha afirmado que debes de trabajar por el prójimo y por lo que hay que darle de Dios la justicia, la paz y la tranquilidad a tu prójimo. Ese está ahí. Oye, muchas veces decimos el prójimo es el otro, pero también ese está aquí. Soy yo, eres tú. También déjate querer. Date un abracito, vamos. Date un abracito y déjate querer. Date caridad. Y es bien importante que cuando esa caridad se tiene que reflejar en tu yo interior. Esa caridad tiene que reflejar no porque yo quiero hacer la caridad para que todo el mundo me vea que yo hago algo. Para mí esa no es la verdadera caridad. La verdadera caridad es cuando tú ves también a un hermano con una necesidad. No solamente, como dice José, en el monetario, sino también una necesidad espiritual, que muchas veces una conversación. Exacto. Para sentarse a dialogar, porque cuántas personas no se sienten solos y no tienen con quién conversar. Y muchas veces una buena conversación, una buena compañía, también eso es el también dar la caridad al uno al otro. Acuérdate, a veces desde el silencio, de solo sentarte con alguien y que sienta que tú le estás prestando atención, eso basta. Asimismo, Dios está al lado de nosotros y en ejemplo tenemos a San Antonio, que siempre estaba en constante oración porque su caridad era toda, como decía el obispo cuando estaba en Cagua, las 3 T: su tiempo, sus talentos y sus tesoros. Tiempo, talento y tesoros. Así que yo creo que esta es la manera en que cada uno puede decir: yo quiero ser más caritativo desde lo que soy yo, desde lo que tengo yo. Compartíamos el sábado pasado el joven que entregó los 5 panes y los 2 peces, y el otro joven que dijo que le preguntó a Jesús que cómo podía él llegar al cielo, que si tenía que seguir los mandamientos, y él dice: no, véndelo todo y sígueme, y se fue. ¿Qué joven somos nosotros? El que da lo que tiene, los 5 panes o los 2 peces, o el que lo tiene todo y no se atreve a dejarlo por seguridad. Esa es la caridad de San Antonio. Así que yo me fui y seguí preguntando por ahí, y hay algunos rostros peculiares que yo no conozco porque yo soy del lindo pueblo de San Lorenzo, pero yo quería entrar en la historia de Guayama y ver la historia en blanco y negro. Y me dijeron que hay gente con unos rostros bastante peculiares que le dan identidad al pueblo que necesita, esa identidad que necesita Guayama, discúlpenme. Esa identidad de la humildad, esa identidad de la obediencia, esa identidad de la pobreza del corazón y de la caridad. Ellos la reflejaban y también le ponían sus chispas de colores. Si no me equivoco, me decían que Doña Velorio iba a cada velorio y hasta lloraba aunque no lo conociera. Aunque no conociera al muerto. Ella se paraba, yo me acuerdo de ella, que se paraba con un pañuelito, tan bueno que era, y ella sin conocerlo, ella siempre lloraba al muerto. Tenía que lágrimas para allí y para otra. También estaba que si tú querías el periódico El Imparcial, ibas donde Goyito, ¿verdad?
Hay viejitos que se reín de medio lado, ya estamos conociendo las canas donde están. El otro era un zapatero que logró llegar a ser alcalde, Borrero. También tienen como peculiar Culebro, que se persignaba y que en todos lados. También tienes a Sayo, que vendía mantecado. Don Sayo Rosario, que vendía mantecado por allá por la loma. También tiene a Guiso, que limpiaba zapatos y que lograba y que doblarse con el cuerpo, una cosa increíble. Tienes al payaso Tomate, que divirtió a este pueblo y le dio alegría. También tenemos al barbero 3 minutos. Yo no lo necesito. A Bahía, que era un tapicero que siempre andaba camuflajeado. Tienes a Benjamín, que era el rey del brillo, que era el que brillaba los zapatos en la plaza. Tiene a Andrea Patebrea, ahí no me dijeron mucho. ¿Lavaba ropa? Se la quitaba, ay Dios. Sí, se quitaba la ropa, eso es cierto. Y había que un juez que le decía media milla. Había una competencia de 2 piragüeros, uno que le decían amigo y otro polo. La gente le da identidad, la gente nos da un rostro. Al mismo tiempo, en el camino de San Antonio, Él le dio rostro a Jesús para el pobre. Esa es la invitación de nosotros en este día, a que reflejo de nuestro patrón, nuestro pueblo siga mostrando qué características Dios tiene para cada uno de nosotros desde su ejemplo. Ahora, ¿sabes qué tenemos? ¿Qué tenemos? Vamos a tener al grupo de Divino Niño en Acción, que nos va a dar una pequeña historia de San Antonio. Así que vamos, esperen un momentito que hay que setear el set, pero volvemos pronto. Alumbre mi entendimiento para que mi lengua
nuestro San Antonio de pequeño. No, bájale. Desde pequeño ya estaba haciendo milagros. Un aplauso para estos jóvenes que han hecho una buena interpretación en la palabra de Dios. San Antonio, da una vuelta por el pueblo, acompáñalo. Vente, vamos por aquí, vamos a acompañarlo por el pueblo. Vamos una vuelta. Da una vuelta. Una vuelta por ahí. A todos, mira, enséñasela Vamos a darle un a todos. aplauso a San Antonio. Muchas gracias, San Antonio. San Antonio, vente. Le damos gracias a Dios por el talento de nuestros niños, ¿verdad, Nit? Sí, muchas gracias al Señor. Tienen un talento hermoso. A Y los- sobre todo dedicados a la iglesia. Y a los del live, que es que aquí no tenemos luz y pues eran los celulares para que se pudiera ver lo más lo más posible. Así que vamos a seguir también danzando para Dios con el ministerio San Gabriel. San Gabriel. Lelulay es diferente porque tiene don de gente, porque tiene corazón. Mi Lelulay no es como todos porque sobrepasa el tono, la cultura y tradición. Está lleno de vida y de paz, es el grito de la libertad. Mi Lelulay no tiene odio porque va lleno del gozo, de la gracia y del perdón. Mi Lelulay no busca riñas porque tiene en cada esquina el regalo de una flor. Ha nacido en la Navidad ese grito
precioso, bello. Otro aplauso para los muchachos. Vamos, para nuestros hermanitos aquí. ¡Qué talento! Le damos gracias a Dios por esa alegría que nos trae. Hemos sentido que el Señor está grande. ¿Verdad que sí? Hemos sentido que hemos gozado nuestra identidad de Guayama. ¿Verdad que sí? Hemos sentido que nos unimos más en San Antonio. ¿Verdad que sí? Pues ahora vamos a darle la bienvenida al Fray Jimmy. Señor, en esta noche tan hermosa, te presento a Fray Jimmy Casillas, que el Señor lo ha llamado de toda la eternidad para estar aquí con nosotros. Quema sus labios, Señor. Dale paz, alegría de llevar tu mensaje y ayúdanos a tener escucha para poder escuchar lo que el Señor quiere decirnos a través de Él. Todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga. Muy buenas noches a todos y a todas. ¿Están ahí? No los veo. Es que estamos oscuritos, ¿verdad? No, según estábamos informando por ahí, parece que hubo una avería grande, no sé dónde, y ha afectado obviamente el servicio eléctrico. Pero no se preocupen, Luma viene corriendo a resolver la situación, definitivamente, ¿eh? Si me permiten, me quito la mascarilla, uno porque esto me asfixia, y dos para que se pueda escuchar un poco mejor. Esta noche como que hemos crecido el grupo, y gracias por estar aquí nuevamente en esta preparación para la gran fiesta de su patrón San Antonio de Padua, que se va a celebrar en grande, entiendo, en el fin de semana. Y de hecho no tan solo es celebrarlo litúrgicamente, sino esto que estamos haciendo aquí esta noche y lo que se comenzó a hacer anoche también. Cada uno y cada una está aportando lo mejor de sus talentos para alabar al Señor, para darle gracias al Señor por lo que hace, y más aún porque se está encaminando claramente a lo que comenzamos a reflexionar anoche: ser santos porque nuestro Dios y Padre es santo. Pues un poquito de resumen de lo que reflexionamos anoche, y queremos partir de ahí mismo. San Antonio es uno de los grandes santos en nuestra iglesia. No es el único, pero es uno de los grandes santos que siempre se ha dicho. San Antonio y San Francisco son los santos para todos los tiempos, porque siempre va a haber alguien que va a encontrar en estos dos santos algo para imitar, algo para reflexionar y algo para comunicar también. De hecho, me encantó esta reflexión que hicieron de los rostros de San Antonio aquí en el pueblo, y si se dan cuenta, ahí está la sencillez de lo que es la santidad en nuestra fe y en nuestra iglesia. No es rebuscar cosas extraordinarias en lo que hacemos, sino saber que partimos de una grandísima y bellísima realidad. Somos seres espirituales por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra esencia no son meramente dos elementos microscópicos biológicos que se constituyen en uno solo para desarrollar a una persona. Lo que dice el Génesis es verdadero. El segundo relato de la creación dice que Dios fue formando del barro de la tierra al hombre, a la persona. Le fue dando forma en un momento dado, insufló su aliento de vida, y desde entonces ese ser comenzó a ser persona. Ese aliento de vida es lo que conocemos, la manifestación del Espíritu Santo en el vientre precioso de cada madre de este mundo. ¿Cuántas madres hay aquí? Levantarán la mano, pero va a haber muy poquitas que están aquí cerca. ¿Y ese faro? Mira qué bien. Hay muchísimas madres aquí. Siempre hago esta pregunta y no sé si alguna vez alguna podrá contestarla. Tú podrías decir exactamente el momento en que en tu vientre se unieron el óvulo y el espermatozoide. Puedes decir el momento justo, exacto y preciso que eso sucedió, y sucedió en tu vientre. Cada vez que gestaste una criatura se dio ese proceso bellísimo. No veo ninguna mano arriba. Yo creo que no. Tal vez los primeros síntomas de los primeros días, las primeras semanas de estar embarazada, que comenzaste a experimentar algo extraño, pues sí, pero justo ese momento en que se unieron esos dos elementos microscópicos para formar a tus hijos y a tus hijas, es un momento que se reserva para Dios y para la humanidad.
puesto que justo, repito, justo en ese momento, todos y todas, sin excepción, los que pisamos este planeta, comenzamos a ser personas gracias a ese aliento de vida que Dios sopla en esa criatura, en ese momento de la vida, de la concepción. Ahí comenzamos a ser seres espirituales. No es porque la cuestión biológica y no sé qué otra cosa más, esos dos elementos de algún lado tuvieron su inicio, que es Dios, en el vientre de la mujer, momento secreto y preciosísimo, comienza a gestarse la vida, y luego la expresión que utilizamos es bien certera, da a luz. La luz que trae esa criatura es la luz que le ha dado el Espíritu Santo. Por lo tanto, conclusión, de verdad, somos seres espirituales por naturaleza. No somos un accidente de la naturaleza, no somos una noche de pasión de nuestros padres, no somos, no somos, qué sé yo, una pastilla anticonceptiva expirada. No, somos seres queridos por Dios, somos seres queridos por el Espíritu Santo, y es ese mismo Espíritu el que ha dado la vida. Por eso, sin excepción, sin lugar a dudas, somos seres espirituales por naturaleza, y eso es una grandeza que a veces se nos olvida. Lo que decíamos anoche, donde se comienza ya vivencialmente, sacramentalmente, humanamente hablando, se reconfirma y se reafirma precisamente esto, que somos seres espirituales por naturaleza, en el sacramento del bautismo. Ahí sacramentalmente, vivencial y humanamente se nos dice: eres hijo de Dios, hija de Dios, santo y santa para el Señor. Por lo tanto, esto que estamos hablando no es algo extraño al proceso humano divino. Si en el vientre de nuestras madres fuimos concebidos por el Espíritu Santo, somos seres espirituales. Por lo tanto, esa espiritualidad, esa manifestación de Dios Espíritu en cada uno y en cada una, es lo que vamos a seguir desarrollando en nuestra vida, que llamamos santidad. Por lo tanto, no es extraño, no es ajeno para cada uno y para cada uno de nosotros el deseo de esta vivencia de ser santos y santas, de ser perfectos en alguna o algunas de las virtudes de nuestro Señor. Alguno podrá pensar que estamos insistiendo demasiado en esto de la santidad, es que estamos hablando precisamente de aquel que inspiró y motivó lo que estamos haciendo hoy, San Antonio de Padua. Habíamos mencionado, ya un pequeño resumen, del ambiente histórico, social, económico y religioso del momento de la vida de San Antonio. Dijimos que fue educado con las mejores educaciones de aquel entonces, con los monjes agustinos, que tenían escuelas inmensas, grandísimas, de muy buena categoría, de muy buena calidad. San Antonio sí fue educado, como quien dice, enajenado, retirado en cierta manera de la realidad que tenía cercana a sí. Por ejemplo, la pobreza podía resultar como un término que aparecía en la Sagrada Escritura, que aparecía tal vez en alguna que otra canción, pero tener contacto con la pobreza o con los pobres, a San Antonio no se le dio ese momento, sino hasta que quiso ser un franciscano, imitar a San Francisco, y recordemos que su afán principal era ser misionero, y ese misionero convertirse en mártir. Recordemos que fue cuando llegaron aquellos primeros 5 mártires de la orden franciscana que regresaban de Marruecos de ser martirizados, de ofrendar su vida antes que negar la fe, que decidió vivir la vida franciscana. San Antonio quería precisamente eso, vivir ese martirio. De hecho, un pequeño paréntesis, gran paréntesis, el martirio sigue siendo la forma más directa de alcanzar la santidad. Hoy tenemos bien cercano a nosotros un ejemplo de esto. Monseñor Oscar Arnulfo Romero, el hoy día San Oscar Romero. De hecho, bien sabemos que no hizo milagros. ¿Qué hizo Monseñor Romero? Proclamarse como la voz de los sin voz, traducir en palabras, traducir en acción el Evangelio, que le valió que también ofreciera su vida, que derramara su sangre antes que negar su fe y antes que negar la protección y la defensa de su pueblo. En otras palabras, el martirio sigue siendo todavía la forma más directa para alcanzar la santidad. Ahora, recordemos, nos hacen mártires, uno no se hace mártir. En otras palabras, no busquen ahora arriesgarse
gimnasio a buscar, qué sé yo, unas oportunidades medio extrañas para que le corten el pico. No nos hacemos mártires. Digo, uno no se hace mártir, nos hacen mártires. Pero otra vez, fíjense como la santidad sigue teniendo sus manifestaciones. San Francisco estaba muy claro y muy consciente de que en su tiempo y el tiempo de San Antonio, que fueron contemporáneos, había muchas necesidades en el ambiente que estaban viviendo, y particularmente en la iglesia. Lo que voy a decir va a sonar un poco difícil para aceptarlo, pero estoy citando la historia de nuestra iglesia. Estamos hablando del siglo XIII, momento en que existía, como mencionábamos ayer, las cruzadas, la Guerra Santa, tratando de rescatar la Tierra Santa para que el mundo cristiano, el mundo católico, pudiese una vez más peregrinar dentro de ella sin peligro por la ocupación que había en aquel entonces. Hay ambiente de guerra. ¿Qué se supone que está sucediendo? Toda la atención está enfocada en la guerra, en cómo poder lograr triunfar en esa guerra. Hay descuido de la gente, descuido pastoral, descuido material. Esto provoca hambre en cierta manera y provoca también que aquel y aquella que no está involucrado en la guerra busque de alguna manera distraerse y desconectarse de esa realidad. Van viendo el escenario donde San Antonio empieza a adentrarse más y más en la vida religiosa. En otras palabras, había un descuido en cuanto a la educación de los religiosos, de los sacerdotes. En cierta manera se estaba mirando y se estaba adentrándose las personas en la vida religiosa y en el sacerdocio como una especie de escape, como una especie de refugio. Por lo tanto, no hacía falta educarles, y más aún la vida moral de muchos sacerdotes, de muchos religiosos e incluso religiosas, dejaba mucho que desear. Fíjense que estamos hablando de un ambiente donde lo que menos se pensaba era en la vida de santidad. Era, como quien dice, escapar de las realidades. Aquí hago un gran paréntesis. Estamos viviendo una realidad que se vivió hace 100 años atrás. Si alguien la conoció esa realidad, gracias. Si alguien conoció esa realidad, tiene más de 100 años. ¿Alguien tiene aquí más de 100 años? Si levanta la mano, vamos a dar un aplauso, porque de verdad que, primero, que está escuchando bien, y segundo, que no ha perdido su razón. Hace 100 años atrás se dio una pandemia como la que estamos viviendo ahora, y cientos de miles de personas también murieron, y cientos de miles de personas también, como nosotros, se sintieron asustadas, se sintieron amedrentadas, se sintieron desorientadas, y buscaron dos alternativas que estamos viendo hoy día también, lamentablemente: desconectarse totalmente de la responsabilidad de vivir en este mundo durante la pandemia. ¿Y cómo se define esto? Lamentablemente, la cantidad de suicidios a nivel mundial durante estos días se ha disparado. Hay muchas personas que no han sabido entender, acoger, afrontar esta situación que estamos viviendo. Otra alternativa que han adoptado algunas personas, consciente o inconscientemente, es un estado depresivo, un estado de enajenación, alejarme de toda esta realidad y divertirme, distraerme, que se fastidie el mundo. Fíjense que son actitudes de desconexión de una realidad, y más aún desconexión de mi prójimo, de quien está a mi lado. Estamos alimentando una pandemia con una dejadez, con una desconexión de lo que me hace esencia. Lo hemos dicho, somos seres espirituales por naturaleza, y espíritu busca a su igual, al otro espíritu. Por eso que Jesucristo lo dijo: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Así se resume la ley y los profetas, así se resume la esencia de un ser humano. Cierro el paréntesis por ahora, pero otra vez, si San Antonio, dentro de esa realidad que estamos describiendo del siglo XIII, muy parecido a lo que estamos viviendo ahora, tuvo la oportunidad de encontrar respuesta en el Evangelio, en Dios y en la vida de consagrado, como ante la situación que estaba viviendo, y eso le llevó sobre todo a un compromiso de convertirlo en palabra y en orientación. ¿Qué significa? Que en lugar de ser algo negativo, ese momento que estaba viviendo San Antonio fue la motivación para que llegase a la santidad. Pensamiento para todos los que estamos aquí y aquellos que están a través de estos medios de comunicación. Si estamos viendo que hay un cierto paralelismo en el momento histórico de San Antonio, que le ayudó y le promovió su camino de santidad, si estamos viviendo un momento parecido, ¿qué podemos decir entonces? Que nos chavamos, y me perdonen la expresión.
Es momento también para aprovechar lo que estamos viviendo y como el mismísimo San Antonio reafirmar nuestra espiritualidad, nuestra participación como hijos e hijas de Dios y como santos y santas del Señor. Es el momento para redefinir mi acción, mi pensamiento y particularmente mi actitud a lo que estoy viviendo a nivel mundial, pero más concretamente a lo que estoy viviendo a nivel personal. ¿Qué significa esto? Es un momento propicio para la santificación, es un momento propicio para reafirmar que somos de verdad, manifestación directa de Dios. No somos equivocación de la naturaleza, no somos un accidente, somos queridos y deseados por Dios en este momento histórico. Eso fue lo que entendió San Antonio, cuando recordemos que tenía una preparación teológica exquisita y Dios le había concedido también un don de una expresión mucho más exquisita todavía. Pero pensó que guardarlo para sí, como se hablaba ahorita, la humildad de San Antonio, de no hacer ostentación de su conocimiento ni mucho menos, sino que agarró una escoba y era su oficio dentro de la fraternidad franciscana, barrer y mantener la fraternidad, hasta que se dio aquella ocasión de una fiesta de los dominicos y los franciscanos, que el superior dijo: quiero que alguno de ustedes predique, pero algo sencillo, y señaló a Antonio, y este sumiso y obediente predicó en esa gran fiesta. Comenzó tímidamente, pero de repente sintió este fuego de amor arder en su corazón y en su boca y en sus labios, y comenzó a predicar de una forma extraordinaria, que de hecho de ahí en adelante dejó la escoba para llevarse como su nuevo ministerio, la predicación, la palabra. Curiosamente, cuando él pide permiso para enseñar, recordemos lo que le dijo San Francisco, que era el general superior de la orden: te concedo permiso, Obispo Antonio, siempre y cuando no se apague el espíritu de la oración. Lo que voy a decir lo cito de las biografías. El problema con muchos predicadores en los días de San Antonio era que su estilo de vida contrastaba fuertemente con el de los pobres a quienes predicaban. San Francisco conocía esa realidad. Recuerden lo que estamos diciendo, ¿no? La descripción que hemos hecho del momento histórico, moral, económico. Aquellos que predicaban de una forma preciosísima, lo que decían no lo ponían en práctica. Por eso, cuando San Francisco le concede a San Antonio el permiso de predicar y de enseñar, por eso hizo esa advertencia: que no se apague el espíritu de la oración. ¿Qué está queriendo decir con esto San Francisco a San Antonio? Que lo que tú digas lo hayas sentido y lo hayas vivido y te hayas comprometido primero en tu oración íntima con Dios. Son momentos propicios de oración también los que estamos viviendo, y es una oración mucho más vivida, más sentida. Estamos más tiempo en la casa ahora, no sé si se han dado cuenta. Cuando empezó esto del cierre, me imagino que muchísimos de ustedes, como este servidor, recibieron todos estos memes que se envían a diario, ¿no? 500 de ellos. Hay muchos que son una tontería, pero otros son muy lindos. Me enviaron uno que era una caricatura, uno representando a Dios, otro representando al diablo. Le decía la caricatura representando al diablo: a Dios, ajá, te cerré todas las iglesias del mundo. Y Dios le decía al diablo: no, abriste una en cada casa. Fíjense qué interesante, ¿no? Nuestras casas se están convirtiendo hoy día, a través de esta pandemia, en iglesia, en lugar de oración y en lugar de acogida de unos a los otros. Y fíjense que nos estamos comunicando mucho mejor ahora, puesto que en cierta manera hay más tiempo. ¿Y saben qué? Eso surge porque, gustándolo o no, entendiéndolo o no, consciente o inconscientemente, estamos orando más en nuestros hogares. ¿Y qué significa eso? Que la oración que estamos haciendo, la inspiración divina, me está haciendo que sea más efectiva mi acción al otro y a la otra. Y esto lo demuestro con esta misma noche. No hay luz. Fácilmente estarían en sus casas haciendo no sé cualquier otra cosa. Están en cierta manera un poco incómodos aquí, pero fíjense que están atentos. Por lo menos, aunque no veo a todo el mundo, pero no veo a nadie por ahí levantando la mano diciendo, tirándome con el zapato que ya se aburrió o algo por el estilo. Fíjense dónde estamos, buscando entender, reflexionar, orar. Esto que estamos haciendo esta noche, desde que comenzó el primer buenas noches que se dijo aquí hasta el último que se diga, es oración.
Esto es oración también. Y más aún, es manifestación de santidad, puesto que un santo orante es un santo que hace sentir la oración. Por otra parte, San Francisco le decía a San Antonio que fuera cauteloso con la educación que poseía su protegido, puesto que San Francisco había visto a demasiados teólogos enorgullecerse de sus conocimientos sofisticados. ¿Qué quiere decir esto en arroz y habichuela? Que el mismo San Francisco insistía que los dones que Dios da es para ponerlo al servicio de los demás, no para hacerme vanagloria. De hecho, en los discursos de San Antonio vamos a escuchar una frase muy linda, pero muy dura en cuanto a esto de la vanagloria. San Antonio ha sido pintado predicando a los peces, predicando a la naturaleza, y a veces uno dice, ay, mira qué lindo. Y es como cuando también uno pregunta, ay, ¿qué tú sabes de San Francisco? Pues el santo que va con los pájaros. Yo creo que San Francisco llegó a los cielos y al reino a la santidad, no porque hablaba con los pájaros, sino porque estaba conectando toda la creación en una sola idea. Hay una escena donde San Antonio está predicando de una forma preciosísima a la gente. Y la gente no escucha, está más embebida en sus negocios, en su materialismo, en su egoísmo, y está haciendo caso omiso a esta prédica de San Antonio. Dice la historia que se viran hacia un río que estaba cercano. Comenzó a predicar y de repente los peces salieron del agua escuchando la prédica de San Antonio. Alguno puede decir, eso es una caricatura, es un cuentecito, eso no puede ser verdad. Fíjense en la enseñanza que se está dando en esto. El hombre, el ser humano, ignora a Dios. Y lo que creemos que son animales irracionales, escuchan y obedecen a Dios. Fíjense qué interesante, ¿no? No es meramente decir, mira qué lindo, sí le predica. No, lo que está diciendo esa escena es algo más. Está diciendo, qué bruto, qué bruta tú eres, me perdonan la expresión. Qué bruto, qué bruta tú eres si no haces caso, si no saboreas la palabra de Dios. Si te satisface más las cosas, las preocupaciones de la vida que la tranquilidad de escuchar a Dios. Fíjense qué interesante, ¿no? Y nos dice más. En la prédica de San Antonio se reconducía a la paz fraterna a los desavenidos, hacía restituir lo sustraído, lo robado, con usura y violencia, liberaba a las prostitutas de su torpe mercado y disuadía a ladrones famosos por sus fechorías de meter las manos en las cosas ajenas. No podemos pasar por alto cómo él inducía a confesar los pecados a una multitud tan grande de hombres y mujeres que no bastaban para oírlos ni los religiosos ni otros sacerdotes que en no pequeña cantidad le acompañaban. En otras palabras, las personas que se dedicaron, como aquellos peces, a escuchar la palabra liberadora, sanadora de San Antonio, comenzaron a sentir la necesidad también de acercarse a la liberación preciosísima que da el sacramento de la reconciliación. Es lo que está diciendo aquí. Los ladrones se convertían y entregaban sus cosas, las prostitutas dejaban su oficio. En otras palabras, escuchar la palabra sana, liberadora, tranquila de Dios, alimenta nuestra santidad. Por lo tanto, segunda conclusión para esta noche, escuchar cada vez más, leer cada vez más, con precisión, con calma, con profundidad, la palabra de Dios. No hay que tener una gran sabiduría o conocimiento de la Biblia, lo que hay que tener un corazón bien grande, bien ancho y bien abierto a esa palabra, para que lo que lea lo asimile y lo lleve a la realidad. Madre Teresa de Calcuta lo entendió bien claramente, esto de amar al prójimo. ¿Qué hizo Santa Teresa de Calcuta? ¿Qué milagro hizo? Ninguno, ningún milagro como tal. Y sabemos que la definición de milagro es algo que no se puede demostrar o corroborar científicamente. ¿Qué milagro hizo Santa Teresa de Calcuta? Amar. Es el milagro más grande que hizo ella. Recordemos su misión y la misión que todavía hacen las hijas de la caridad de Madre Teresa: asistir y buscar a aquel que está en la calle despreciado por los demás, o por su condición de salud, o por su condición de lo que sea, despreciado por la gente, acogerlo en amor para que tenga un final feliz. Fíjense, así
Madre Teresa de Calcuta ganó la santidad amando. Y eso no se aprende, eso se vive. Fíjense qué interesante, ¿no? La santidad en estos tiempos es algo realmente posible. Vamos más en detalle a la prédica de San Antonio. Recordemos que él, buscando la santidad como un misionero, y dentro de ser misionero, de ser un mártir, Dios lo condujo por otra línea, para que ayudase a liberar a aquellos que estaban presos del orgullo, de la vanidad, del materialismo, del desdén de sí mismo. Dios le dotó a San Antonio esa capacidad de entender las necesidades de las personas y traducirlo en prédica, que se han quedado recopiladas para toda la eternidad. Hay 2 tomos preciosísimos de los sermones de San Antonio que les invitamos a conseguirlo. Se puede conseguir por internet, no tienen que ir a una librería necesariamente, para lo que estamos diciendo, para que esa palabra siga alimentando mi persona y particularmente mi santidad. Bajo el tema de obrar la fe. Fíjense qué precioso lo que decía. Si tú predicas a Jesús, Él ablanda los corazones y dulcifica las ásperas tentaciones. Si piensas en Él, domina tu corazón. Si lo lees, sacia tu mente. Qué precioso, ¿no? Escucharon, voy a repetirlo. Si tú predicas a Jesús, Él ablanda los corazones y dulcifica las ásperas tentaciones. Si piensas en Él, domina tu corazón. Si lo lees, sacia tu mente. Predicar, pensar y leer a Dios. Ahí está la norma que establece San Antonio para convertir la fe en obras. Otro gran mensaje: el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer pero no vivir de acuerdo con lo que se cree. Lo decíamos anoche, creo, en un estudio que estaba escuchando recientemente, que se hizo en Estados Unidos, de la población nacional católica en Estados Unidos. Se hizo una encuesta de varias preguntas. Una de las preguntas era: ¿crees en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía? 70% de la población católica de Estados Unidos dijo no creer en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Oye, la esencia de nuestra fe católica, 70% de esa población de ese país no cree. Y quién sabe si a cada rato está diciendo Santísima Hostia, pero lo que dice no lo cree. Y eso es lo que dice San Antonio: el gran peligro del cristiano es predicar y no practicar, creer pero no vivir de acuerdo con lo que cree. Si vamos a ver, es una de las formas más preciosas de no saber si está o no está encaminándose a la santidad. Si lo que predico lo practico, si lo que creo lo reafirmo. Piensen en eso. 2 cosas, sigue diciendo San Antonio: el amor de Dios y del prójimo hacen perfecto, santo, al hombre, a la mujer. 2 cosas: el amor de Dios y del prójimo hacen perfecto, hacen santo al hombre y a la mujer. Dice un refrán por ahí: ¿a quién le amarga un dulce? ¿Han escuchado ese refrán, no? Bueno, nos amarga a los diabéticos, que no podemos comer tanto dulce como quisiéramos, ¿no? Que si comemos hay más insulina, qué remedio. Pero fíjense, amar a cualquier persona definitivamente produce amor en uno mismo. Si no, hagan la prueba. Mañana mismo, si es posible, alguien que ustedes no conozcan, hagan una expresión de cariño. Qué sé yo, decirle, no sé, qué bien te ves, o no te conozco, pero que Dios te bendiga. Son expresiones que parecen tontas, pero la gente lo necesita. Es expresión de amor. Repito, 2 cosas: el amor de Dios y del prójimo hacen perfecto al hombre, a la mujer. ¿Y qué queremos llegar a ser? Perfectos, santos. Fíjense lo que decía sobre la oración: quienes quieran adquirir la fe en Dios, la caridad hacia el prójimo, la penitencia hacia sí mismos, es necesario que vivan en la quietud del espíritu y en la dulzura de la contemplación. Básicamente lo que estábamos diciendo hace un ratito atrás, en darnos cuenta o no, en estos tiempos de pandemia, al estar en la casa,
que algunos dicen, este aburrimiento, este está encerrado aquí en las cuatro paredes, pero estoy segurísimo que su pensamiento, un montón de ocasiones va a Dios, tal vez cuestionándole, tal vez agradeciéndole, tal vez figurando lo que será mañana, pero fíjense, en la intimidad de sus casas se han dedicado más a la oración. Y hagan un recuento, repito, si estamos aquí esta noche es porque quiero, necesito, no porque no lo tengo, necesito escuchar más de Dios, necesito entender más lo que Dios quiere para mí y de mí, y más aún necesito llevarlo a la práctica. Y eso se ha logrado en este momento. Todos deseamos quitarnos ya las mascarillas y estar tranquilos y seguros de esta amenaza del virus. Y algunos están diciendo, para volver a la normalidad. Yo me atrevería a decir lo siguiente, para pasar de esa normalidad a normalidad que estábamos viviendo antes de la pandemia y ser más santos y más santas, más amorosos y amorosas. Y eso, repito, se está practicando. Por lo menos lo veo en donde vive mi hermana. La vecina inmediata, ya una pareja mayores, 80 y pico ambos, y a cada rato esta señora, que antes estaba encerradita en la casa, allá pasa de esta cuestión de la vacuna y demás, a cada rato está haciendo postre y le lleva a mi hermana y a mi cuñado. Y los dos se están poniendo ya como vaca de tanto bizcocho y dulce que le está dando esta vecina nuestra. Pero fíjense que es esto precioso. Ellos recíprocamente pues están ayudándoles a ellos en la casa y demás para poder hacer sus cosas, que son dos personas mayores. Pero fíjense qué lindo, una demostración de amor provoca más amor y provoca sobre todo libertad de expresar ese amor. No tengan miedo de expresar el amor a los demás y a ustedes mismos. El rostro de Dios está impreso en nuestra razón. Palabras de San Antonio. El rostro de Dios está impreso en nuestra razón. Por lo tanto, no hay que razonar mucho a Dios, sino dejar que Dios se siga manifestando en mi persona. Hay una experiencia que yo creo que todo el mundo pasa en esta vida y me atrevería a aclarar un poquitito donde tengo la oportunidad de hacerlo. Cuando nos quedamos solos en la casa y particularmente de noche, como que empezamos a escuchar unos ruidos que normalmente lo estamos escuchando, quién sabe si a diario, pero cuando uno se queda solo en la casa y particularmente de noche, esos ruidos como que aumentan su volumen, ¿no? Y normalmente algunos materiales, el aluminio y la madera, cuando hay un cambio de temperatura, se contraen o se expanden según la temperatura y hacen un ruido como un clac. ¿Cuántas veces, y aquí no quiero que nadie levante la mano, cuántas veces habrá escuchado ese clac en la ventana? ¡Ay! Eso es el diablo que está por ahí. Eso es el diablo que está. ¿Y por qué me habré quedado solo aquí en la casa? Pero de lo más seguro es el diablo. ¿Y qué va a pasar conmigo? Fíjense, ¿por qué no hacemos como el mismísimo Señor nos enseña? Y esto que acaba de decir San Antonio. El rostro de Dios está impreso en nuestra razón. ¿Por qué no pensar que es mi ángel de la guarda? Que me está diciendo, clac, clac, aquí estoy, no tengas miedo, sé que estás solo, sé que estás sola, aquí estoy para cumplir mi misión de guardarte, de protegerte. Fíjense qué distinto, ¿no? A que el diablo esté tocando la ventana, a que sea mi ángel de la guarda, mi dimensión espiritual, la que se esté manifestando en ese momento. No tengamos miedo de expresar el amor, de expresar a Dios. ¿Qué decía San Antonio sobre la vanagloria? Qué grande es la vanagloria de creerse que puede el hombre hacerse Dios. Desgraciado, por haber querido vanamente divinizarte, te ha rebajado hasta infrahumanizarte. Son palabras fuertes que está diciendo San Antonio. Y esto no fue un discursito que dijo a los frailes calladitos. No, esto fue precisamente ante unos intelectuales en la universidad donde enseñaba. Repito, qué grande es la vanagloria de creerse que pueda el hombre hacerse Dios. Desgraciado, por haber querido vanamente divinizarte, te ha rebajado hasta infrahumanizarte. ¿Saben qué? Ese fenómeno se está dando en estos tiempos. Cada vez más se quiere sacar a Dios. Incluso hasta las imágenes más sencillas y casi insignificantes que tengan algún tipo de relación con Dios, la están queriendo sacar de los capitolios de los países, de los lugares donde hay público.
hace unos cuantos años sucedió aquí en Puerto Rico, creo que fue en Lares, que el alcalde quiso, pues obviamente alusivo a la Navidad, a la entrada del pueblo, poner un nacimiento como se hace prácticamente en todos los pueblos y prácticamente en todas las casas. Un nacimiento obviamente con las figuras clásicas, José, Jesús y María, los animales, los reyes. Una persona protestó, diciendo, eso es imponer una idea. ¿Qué tuvo que hacer este alcalde? Porque una persona protestó y no le gustó, lo sacó. Lamentablemente, en lugar de decir, pero si lo que estamos celebrando es Navidad, Dios entre nosotros, ¿por qué tengo que sacar a Dios? Esa es la vanagloria que está hablando San Antonio. Cuidado, y a veces en cosas insignificantes como esa se sigue dando este proceso de querer retirar a Dios de todo y meter más y más el capricho del ser humano. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado y veamos por favor y escuchemos aquí y allá donde se nos advierte. En este lugar se está despreciando a Dios, ¿por qué voy a ir ahí? ¿Por qué lo voy a apoyar? En este lugar se está manifestando Dios, ahí donde quiero estar para seguir alimentando mi santidad. Nos corresponde a los que creemos en Dios seguir manteniéndolo presente. Seguimos. Miren qué preciosa esta expresión que decía San Antonio con respecto al sacramento de la reconciliación. Me confieso con un hombre, pero no como a un hombre, sino como a Dios. Tuve una experiencia hace muchísimos años atrás, donde este psiquiatra me estaba consultando lo que era el proceso del sacramento de la reconciliación, puesto que estaba tratando una situación de múltiple personalidad con una paciente suya. 5 años llevaba tratando a esta paciente. La pobre mujer fue violada desde niña prácticamente por toda su familia, todos los hombres de su familia, e incluso hasta un religioso, hasta un pastor, se aprovechó de esta mujer. ¿Qué hizo esta niña? Dentro de esa limitación humana, de ese abuso que estaba viviendo, creó una personalidad alterna a ella, pero firme y decidida, lo que conocemos como personalidad múltiple, para defenderse. Ya que ella misma no podía por sí misma, su personalidad defenderse, creó esta personalidad alterna. El psiquiatra me vino a consultar esto. Esta señora quería confesarse. Digo, pues por supuesto, tiene más derecho que nadie de participar de esa gracia liberadora, puesto que ya se estaba cansando de esa otra personalidad que había desarrollado. Participó esta señora del sacramento de la reconciliación. Ella cargaba con la culpabilidad pensando que era ella quien había provocado todos estos abusos que se habían dado en su vida. Le hicimos caer en la razón de que ella había sido abusada, había sido víctima en todo momento, que lo que necesitaba a través de ese momento, el sacramento, era la ternura, la caricia de Dios. Y así lo hicimos sentir. Cuando dimos la absolución, aquella persona se sintió totalmente liberada. Y más aún, me dijo el médico después que esa personalidad alterna había desaparecido. Ya esta mujer no necesitaba esa defensa, se liberó de su culpabilidad, y aquí voy a decir un medio disparate, pero creo que no estoy muy lejos de la realidad. El médico llevaba 5 años tratando a esta persona. Yo estuve más o menos unos 45 minutos en el sacramento de la confesión con esta señora, y en 45 minutos la gracia del sacramento liberó a esta mujer que venía cargando con una pena larguísima y 5 años de terapia psiquiátrica. Esto no lo digo para menospreciar la profesión de los psiquiatras, pero para exaltar y resaltar lo que el sacramento de la reconciliación puede lograr en aquel y aquella, encaminándose cada vez más a la santidad. Repito, me confieso, y esto lo decía San Antonio de sí mismo, me confieso con un hombre, pero no como a un hombre, sino como a Dios. Les confieso que cada vez que absuelvo a una persona, casi siento como un respiro grande que da esta persona. Algunos hasta lo manifiestan, me dicen, ay, me siento liberado, me siento que mi carga la acabo de dejar aquí. Y efectivamente, cada vez que absuelvo a una persona, si lo digo de esta misma manera, y te absuelvo no en mi nombre, sino en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y les digo, para mí es una gracia, una delicia administrar este sacramento para el Señor liberador. Por lo tanto,
una forma de seguir alimentando nuestra santidad, nuestra perfección de vida, participar del sacramento de la reconciliación para liberar, para calmar, para exaltar. Seguimos. ¿Qué dice San Antonio en sus prédicas sobre la fe? Hijo mío, hija mía igualmente, si te pones al servicio del Señor, prepara tu alma para la tentación. ¿Cuántas veces? Me imagino que muchos y muchas de ustedes lo habrán dicho o se lo habrán dicho. Ahora que estoy más cercano al Señor, más cosas difíciles me están pasando. No bien decidí ser un servidor en la iglesia, ser un servidor en mi comunidad, ser que sea un esposo más respetuoso, ser un hijo más obediente. Las cosas están saliendo peor que nunca. ¿Por qué es esto? Ya San Antonio lo dijo hace cientos de años atrás. Si te pones al servicio del Señor, prepara tu alma para la tentación. ¿Entendieron esa? La voy a repetir. Si te pones al servicio del Señor, prepara tu alma para la tentación. Esto lo dijo San Antonio en el siglo XIII. Estamos siglo XXI y qué gran validez tiene. Y me imagino que alguna de... pues con razón, mira, si eso es lo que me está pasando a mí, la tentación de dejar de hacer, de no querer, de confundirme, y es porque estoy cada vez más cercano al Señor. San Pedro lo dice en una de sus cartas: el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe. Mientras más me acerco al Señor, más cerca voy a tener al enemigo, porque me quiere arrebatar de los brazos de Dios. Seguimos. Las acciones hablan más que las palabras. Deja que tus palabras enseñen y tus acciones hablen. Parece un juego de palabras, pero está diciendo una grandísima verdad. Las acciones hablan más que las palabras. Deja que tus palabras enseñen y tus acciones hablen. San Francisco en una ocasión invitó a uno de los frailes, uno de los hermanos, a predicar. Salieron del bosque donde vivían en Asís y se fueron a la plena plaza pública de Asís. Y comenzaron a dar vueltas por la plaza, saludando a la gente, no diciendo una sola palabra, mirando, como bien dice la biografía, una mirada amable, cariñosa, sutil a las personas, sentándose a mirar a los demás, dejando que los demás se sentaran al lado de ellos, pero sin decir una sola palabra. Cayó la tarde, le dice San Francisco al hermano: regresemos a nuestra casa. De camino ya a la casa, este hermano no resistió más y le dijo: pero hermano Francisco, si me invitaste a predicar y no hemos dicho una sola palabra en todo el día. Y San Francisco, en su sabiduría igualada a su humildad, le dijo: hemos predicado muchísimo, sí, con el ejemplo. Muchos y muchas de ustedes, estoy seguro que dicen: ay, eso de ponerme a predicar, eso yo no puedo, si yo no tengo palabras, yo hasta gago soy, cuando trato de hablar se me enredan las palabras y digo lo que no es. El ejemplo, como está diciendo aquí San Antonio, las acciones hablan más que las palabras. Deja que tus palabras enseñen y tus acciones hablen. Eso grábense en su corazón, por favor. San Antonio también tenía muy claro que así como en un momento dado de su vida estuvo alejado, enajenado de la realidad de la pobreza, una vez que abrazó la pobreza, como lo hizo San Francisco, que le llamó la dama pobreza, una vez que abrazó la pobreza como uno de sus votos, tenía que defenderla y defender al pobre. Estamos hablando, como hemos dicho, un momento donde hay plena guerra, donde algunos se aprovechan de la situación, donde hay una hambruna, donde hay más pobreza, donde algunos se enajenan, donde otros buscan el lucro, el provecho de la situación. Se daba mucho la usura. Usura es prestar dinero, pero por unos intereses altísimos para acabar con la persona, los llamados usureros. San Antonio se despachó con la cuchara ancha. Espinas son las riquezas, y cuando pinchan hacen brotar la sangre. Bestias feroces son los pérfidos usureros que roban y devoran. Raza maldita, se han desarrollado y esparcido por todas partes. No respetan ni al Señor ni a la humanidad. A veces tienen la osadía e hipocresía de dar limosna que chorrea sangre de pobres. Uy, son palabras fuertes. Son palabras fuertes, dirigidas a aquellos usureros. Y repito, todo esto son sermones de San Antonio, no un discursito que le dijo una persona en un rinconcito que estaba allí, sermones que predicó San Antonio en contra de aquellos que abusaban de los pobres. Dijo más:
El que posee bienes, que utilice lo necesario para comer y vestir. El resto, entrégalo al hermano necesitado, por el que Cristo murió. Si no da, si hace el tacaño ante la necesidad del pobre, peca mortalmente. No está en él la gracia de Dios, ya que si la tuviese, sería generoso con el hermano. Hay un refrán que dice, poderoso caballero, don dinero. Habían escuchado ese refrán, ¿no? Poderoso caballero, don dinero. El dinero ayuda en la vida, pero no es el todo, por favor. No pensemos que si estoy económicamente arrancado, lo he hecho mal en la vida. No, no. El usurero es aquel que cree que porque tiene mucho dinero está cómodo y placentera su vida. Está siempre pendiente de buscar más y de que le roben. Fíjense qué tragedia, ¿no? En estos días, pues el gobierno ha ayudado con unos incentivos. Hace poco escuchaba también cómo la gran mayoría de los puertorriqueños, los que vivimos aquí en Puerto Rico, han aprovechado ese dinero. Muchos están ahorrando. Fíjense qué interesante. Decimos que los puertorriqueños pues nos encanta gastar, ¿no? Y sobre todo en porquería. Fíjense, esta situación de la pandemia nos ha ayudado también a mirar hacia adelante, haciendo caso a nuestra patrona nacional, la providencia, ¿no? Mirando providentemente. ¿Saben qué? Eso es señal de santidad también. Bendita sea entonces en este caso la pandemia que nos está ayudando en ese sentido, aún tal vez hasta inconscientemente, de adelantar nuestra santidad. Hay de los que tienen la despensa y los graneros repletos y el ropero bien provisto, mientras los pobres de Cristo, hambrientos y desnudos, gritan desconsolados ante sus puertas, no obteniendo más que algunas migajas de lo sobrante. Esta se explica por sí misma. Oh pobreza, fuente de alegría cuando es auténtica, tesoro que los hijos del diablo desprecian y odian. Tus encantos hacen saborear delicias eternas a los que en verdad te aman. En nuestra orden franciscana, el término de pobreza ha sido siempre en cierta manera una polémica, aún en tiempos del mismo San Francisco. Últimamente se ha cambiado el concepto de pobreza a desapropio, en otras palabras, no tener nada propio. Les confieso que con el paso del tiempo he ido entendiendo lo que significa eso y lo he puesto en práctica. Digo algo muy personal, ya yo llevo pues 43 años en la vida religiosa. Me recuerdo que mis primeras mudanzas, cuando me cambiaban de una casa a otra, eran no sé cuántas maletas, no sé cuántas cajas, tenía que hacer 2 y 3 viajes de una casa para la otra. La última mudanza que hice, de Río Piedras aquí a Ponce, no estoy exagerando, fueron 4 cajas con las figuras religiosas que tengo y 4 maletas con el hábito, la ropa religiosa y mi ropa personal. Y me sentí tan y tan feliz cuando hice un solo viaje de mudanza y cuando descargué en un solo día, monté como quien dice en mi cuarto, en mi casa en Ponce. Desapropiarse no es desconectarse de la responsabilidad, es apreciar lo más mínimo que uno tenga. Y eso es señal de santidad. Finalmente, un punto que a nadie le gusta pensar, San Antonio también, en su gran sabiduría y en su grandilocuencia, nos enseñó a mirarlo de una forma bien, pero que bien tierna: la muerte. En su prédica dijo: con la muerte volvemos a Dios, como el navegante entra en la tranquila bahía del puerto. Escapados de la tempestad del mundo, nos refugiamos en la paz de la vida inmortal. Volvemos a Dios, como el niño lloroso se recuesta contra el seno de su madre, que lo acaricia y enjuga sus lágrimas. Del llanto de este mundo, los justos entran en la gloria, donde Dios enjugará toda lágrima. Qué hermoso, ¿no? Mirar la muerte de esa manera, un abrazo perpetuo y eterno de Dios que está enjugando, acariciando, aliviando todos mis detenes. Les confieso que cuando leí esa frase, y no en el sentido fatalista, pero me dieron ganas de morirme, decía, la muerte es preciosísima, definitivamente la muerte es preciosísima y es un abrazo eterno con Dios. Piensen en sus seres queridos fallecidos de esta manera que San Antonio lo está describiendo. Lo vamos a echar de menos, sí,
pero en cierta manera los vamos a envidiar, precisamente porque sabemos que Dios los está abrazando por toda la eternidad. Santidad, nos hemos dado cuenta que no es estar ajenos a las realidades de nuestra vida, al contrario, santidad es iluminarnos e iluminar con la enseñanza, con la espiritualidad, en que el Espíritu Santo se manifiesta en mi persona, en mi vida, y el mismísimo Dios, a través de su palabra escrita, que es la Biblia, me enseña, me ilumina, para entonces yo enseñar e iluminar al otro y la otra, y dejarme iluminar por el otro y la otra también. Les confieso algo, el niño que hizo de San Antonio me encantó, primero su inocencia, su ternura, y de niño se transformó en santito, no sé si se dieron cuenta, aparte no de la vestimenta que le pusieron, pero por lo menos estuve observando, cuando estaba haciendo de San Antonio antes del hábito, estaba como qué sé yo, como un niño. Una vez que se le puso el hábito, él mismo se puso seriecito y formalito. Por lo menos a mí me ha dado una lección ese niño de, en mi caso, lo que es llevar un hábito. En el caso de todo, lo que es llamarnos católicos, es demostrarlo, vivirlo y practicarlo. Últimamente, el Papa que hemos tenido, que el Espíritu Santo nos ha dado primero, un latinoamericano, lo está haciendo muy pero que muy bien. Es jesuita, pero bien se dice que es el jesuita más franciscano que se ha visto en la historia. Nada más y nada menos su nombre, Francisco, no lo escogió por San Francisco de Sales, que es un gran santo jesuita, gran misionero, gran predicador, sino que él mismo lo ha dicho, lo escogió en honor a San Francisco de Asís. Recordemos lo que Dios le dijo a San Francisco: repara, Francisco, repara mi iglesia, porque como ves amenaza derrumbarse. Nuestro Papa ha escuchado ese mismo clamor, se hizo la luz. Ahí está, cuando hablé del Papa, mira, y cuando estamos trayendo las situaciones a nuestra realidad. El Papa ha escuchado precisamente también ese clamor que Dios le ha dicho y le dijo a San Francisco, de reconstruir nuestra iglesia. Y las palabras que está diciendo el Papa, fíjense que la gran mayoría son oración. Quisiera concluir esta participación de esta noche con una oración escrita por el Papa. Sé que hay situaciones que están viviendo ustedes aquí muy cercanos, unas cenizas que están haciendo daño, que por un lado algunos dicen que es productivo, la gran mayoría puede pensar que está haciendo daño. Nuestra manera de afrontar santamente una situación como esta no es necesariamente haciendo ruido vano, no es necesariamente haciendo unas protestas sin sentido. Recuerden que San Francisco predicó sin decir una sola palabra y convenció y convirtió a miles. San Antonio con su palabra hizo callar a los más bravos y los transformó en personas colaboradoras. ¿Qué significa esto? La manera de poder afrontar toda situación, por más delicada que sea, es primero pidiéndole al Espíritu Santo que a cada uno y a cada una le ilumine y le inspire cómo hacerlo santamente. Y segundo, sin miedo, hacerlo, ponerlo en práctica. El Papa escribió esta oración preciosísima y la tituló así: Oración por el clamor de la tierra. Dios amoroso, creador del cielo, de la tierra y de todo lo que contienen, abre nuestras mentes y toca nuestros corazones para que podamos ser parte de la creación, tu regalo. Hazte presente con los necesitados en estos tiempos difíciles, especialmente para los más pobres y vulnerables. Ayúdanos a mostrar una solidaridad creativa para enfrentar las consecuencias de esta pandemia global. Haznos valientes para abrazar los cambios destinados a encontrar el bien común. Ahora más que nunca, que podamos sentir que todos estamos interconectados e interdependientes. Es posible que escuchemos y respondamos al clamor de la tierra y al clamor de los pobres. Los sufrimientos actuales pueden ser los dolores de dar a luz a un mundo más fraterno y sostenible. Bajo la mirada amorosa de María Auxiliadora, oremos por Cristo nuestro Señor. El Papa nos está diciendo básicamente lo que San Antonio dijo en el siglo XIII. Defender, mirar e imitar
aquel que confía ciega y permanentemente en Dios, al que llamamos pobre, que ante las situaciones adversas no es un grito ensordecedor el que va a convencer al más feroz, sino todo lo contrario. El amor va a seguir transformando al diablo en un seguidor de Dios. Hermanos y hermanas, una vez más, gracias por ser fieles seguidores de San Antonio en esta su parroquia de San Antonio de Padua, aquí en este lindo pueblo y municipio de Guayama. Gracias por la paciencia demostrada ayer y hoy ante este servidor, por escuchar nuestras palabras, no como palabras de algo sabio, sino todo lo contrario, como palabras de alguien que está pidiendo, por favor, pongamos en práctica lo que es una realidad, que desde el comienzo de nuestra gestación como hombre y mujer en este mundo es una realidad. Seamos santos, por favor, sean santas como nuestro Dios y Padre es santo. No es difícil, ya es parte de nuestra esencia, de nuestro ser y de nuestro crecer. Una multitud de santos puede apagar y callar al mismísimo diablo. Amén. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Fray. Muchas gracias. Estuvimos de misión toda su prédica. Sí. Estamos ahí cogiendo cada detalle, así que estamos muy agradecidos de Dios y de ustedes. Y creo que Iris, ¿verdad? Sí, Iris. Pasa por aquí. Pasa Iris. por aquí. Pasa. No cantemos. Mi esposa no me deja cantar, no sé por qué. Le vamos a hacer entrega, ¿verdad?, de un pequeño detalle. Así que aquí la dejamos con Iris. Con la alcaldesa. No, perdón. José. Le voy a dar con esto. Buenas noches, hermanos, hermanas. Le damos las gracias a ustedes porque han estado celebrando 2 grandes noches con una persona muy especial. Hemos tenido a Fray Jimmy dándonos lecciones, acompañándonos. Por eso le queremos hacer este pequeño regalo para que lo guarde y no se olvide de Guayama. Señor Padre. No se olvide, le vamos a dar un gran aplauso, por favor. Y a ustedes les invitamos a que sigan acompañándonos mañana en la cancha del Colegio San Antonio. Vamos a tener nuestra última noche. No vamos a tener a Fray Jimmy, pero él va a estar orando por todos nosotros. Gracias, Padre. Eso no eran los avisos parroquiales, así que... Sí, Muchísimas gracias. Preciosísimo, un resumen, sí, de lo espiritual y lo cultural de Guayama. Si me permiten, obviamente no estoy dando por terminado todo esto, pero me gustaría derramar la bendición sobre todos los presentes y que pongan en su mente, en su corazón, en este momento de esta bendición, alguna o algunas personas que le van a comunicar su amor, su cariño, su santidad, su emoción de ser hijos e hijas de Dios. Antes de la bendición piensen en esa o esas personas que saben que necesitan que alguien les comunique: tú también eres hijo de Dios, tú también eres hija de Dios, tú también tienes derecho a ser santo, a ser santa. Que se derrame la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sobre Amén. cada una y cada uno de los presentes, de los que están también participando a través de esta transmisión, sobre sus hogares, sobre Guayama, sobre Puerto Rico, y así permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, Fray. Muchas gracias, Fray Jimmy. Ahora el domingo va a las 6 de la tarde. Es la novena a San Antonio en el templo. A las 7 de la noche en el atrio va a haber la quema de la imagen y a las 7:30 van a estar los mariachis. Repito, a las 6 de la tarde el domingo es la novena a San Antonio en el templo y a las 7 es la quema de la imagen en el atrio y a las 7:30 los mariachis. Y no se me vayan porque esto no se ha terminado. Vamos a cantar un poquito, dale. Vamos a cantar un poquito aquí, vamos. San Antonio.
Santo y estudiando hoy tu historia, estoy llenando la memoria. El por qué te hiciste santo, por tu entrega y sin descanso, con devoción y claridad, llegaste a la santidad, con esfuerzo y con valor, porque fue un luchador, ay, el defensor de la verdad, porque fue un luchador, el defensor de la verdad, fue de los pobres alimento y libertad, se hizo santo defendiendo la verdad, fue de los pobres alimento y libertad, se hizo santo defendiendo la verdad. Es el doctor de la iglesia y escribió muchos sermones para que mujeres, niños y varones se curaran con sus recetas. Era una entrega completa, con devoción y lealtad, en el campo y la ciudad, predicaba día y noche, del nadie tenía reproche, el defensor de la verdad, del nadie tenía reproche, el defensor de la verdad, fue de los pobres alimento y libertad, se hizo santo defendiendo la verdad, fue de los pobres alimento y libertad, se hizo santo defendiendo la verdad. Enfermo de hidropesía, pero no era impedimento para repartir alimento, su ruta él proseguía, su fuerza se la daría, el Santo Espíritu en verdad, el amor y la bondad, enviados de lo alto, lo hicieron un humilde santo, el defensor de la verdad, fue de los pobres alimento y libertad, se hizo santo defendiendo la verdad, fue de los pobres alimento y libertad, se hizo santo defendiendo la verdad. San Antonio es el patrón de Guayama y del mundo, con este amor tan profundo, sus fieles le piden en oración, que siempre busquemos la unión en la Santa Trinidad, unidos en hermandad, luchando por nuestra iglesia, pidiendo la fortaleza al defensor de la verdad, pidiendo la fortaleza al defensor de la verdad, fue de los pobres alimento y libertad, se hizo santo defendiendo la verdad, de los pobres alimento y libertad,
Muchas gracias. Y para completar esta dulzura, este manjar, como algo cultural, vamos a tener al Doctor, al ingeniero Jorge, ¿verdad? Jorge Colón. Así que le damos la bienvenida. Bueno, pues muchas gracias a todos y voy a proceder con dos poemas que en cierto sentido como que tienen tangencia con lo que ha dicho Fray Jimmy hoy. El primero, voy a recitar de la inspiración de Luis Palés Mato, Canciones de la Vida Media. Ahora vamos de nuevo a cantar, alma mía, a cantar sin palabras. Desnúdate de imágenes y poda extensamente tus viñas de hojarasca. No adulteres el mosto que hierve en tus lagares con esencias extrañas, y así te dará un vino sencillo pero puro, porque es vino de casa. Anda el viejo camino para que se te vea la intención noble y clara, y huye de las retóricas travesuras ingenuas que inquietaban tu infancia. Ya eres vieja, alma mía, árbol que entra en la zona de la vida mediana. Como fruta madura te cuelga el sentimiento de la rama más alta. Rama de bella fronda que perfumó al canto, ahora se ve pelada. Para coger el fruto tuvieron que caerse las hojas de la rama. Así estás, alma mía, en tu grave hora nueva, toda desnuda y blanca, erguida hacia el silencio milenario y profundo de la estrella lejana. Y finalmente, uno de mi inspiración, donde traté de hermanar el sentimiento patrio con lo que es el amor al prójimo, se llama Un buen borincano. Un buen borincano preparó un huerto y el suelo muerto se tornó lozano. Nuestra tierra tiene gran fertilidad, es la heredad que nos sostiene, pero aquel que viene con su buena mano, tarde o temprano la renace viva. Es que la cultiva un buen borincano. Hinca el arado al poroso suelo, un ave da vuelo no apresurado, el sol levantado, el hogar abierto, suelo antes muerto ha resucitado, un ser dedicado preparó un huerto. Esta imagen bella de este lar inmenso en la que yo pienso, ¡ay!, pierde su huella. Singular querella monta el numen yerto del llamado experto. Río de hormigón cubre el corazón y el suelo muerto. El brazo sin uso es cuna de vicios o se da al servicio del rey del abuso. Pero a quien que puso su ferviente mano en la del hermano y sin darle guerra cultivó la tierra, se tornó lozano. Muchas gracias. Aplausos. Tierra
Muchas gracias, Muchas gracias. al Ministerio San Gabriel. ¿Viste? Uno arregla. Le damos las gracias por haber venido. Estamos muy agradecidos. No se pierdan mañana. Es en la cancha del Colegio San Antonio a las 7 de la noche. Así que los ¿Qué tú esperamos. crees si cerramos con que los chicos nos terminen ahí con... Pero tiene que ser encendido, tiene que ser brutal para irnos con mucha alegría. Sí, con mucha alegría, con mucho vamos, fuego de Dios. con mucha alegría, Bendiciones vamos. a todos. Bendiciones y que pasen buenas noches. San Antonio, dile adiós a todos, adiós. Alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón. Dios me ha levantado hoy. Alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón. Dios me ha levantado hoy. Tomé toda la herencia que el Padre me guardó, viviendo de apariencia, centrado en mi dolor. Mas vino Jesucristo, su mano me brindó, me dio una vida nueva y la fiesta comenzó. Alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón. Dios me ha levantado hoy. Le cargan 4 hombres para acercarlo a él, pero era tanta gente, apenas podían ver. Abrieron aquel techo, movidos por la fe, perdonó sus pecados, dijo levántate y cree. Como dice, Alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón. Dios me ha levantado hoy. Aún estaba hablando Jesús de Nazaret, llegaron a buscarlo, esta tarde ya se fue. Dijo el maestro a Jairo, no temas ni ten fe, tu hija solo duerme, talita con mi alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón. Dios me ha levantado hoy. Alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón, alegría y gozo en mi corazón. Dios me ha levantado hoy. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor. Unos cantaban, otros oraban, y todos alababan al Señor.